Hola, buenas noches. Mi nombre es Leslie Ardila y en este video presentaremos el proceso de conciliación fiscal realizado para el caso asignado junto con mis compañeros Wilson y Magali, aplicando las normas del Estatuto Tributario y los lineamientos de la DIAN para el diligenciamiento del formato 2516. Como sabemos, los valores contables y fiscales pueden diferir porque las NIF buscan reflejar la realidad económica de la empresa, mientras que la normativa tributaria establece reglas específicas para determinar la renta líquida gravable. Por esta razón, es necesario realizar ajustes que expliquen estas diferencias. Dentro de estas conciliaciones vamos a encontrar dos clases de diferencias. Las diferencias permanentes, las que son aquellas partidas que generan una diferencia entre lo contable y lo fiscal y que no se van a reversar nunca. Es decir, la DIAN nunca las va a aceptar como deducibles sin importar el periodo en el que éstas sean presentados. Un ejemplo típico de este tipo de diferencias permanentes son las sanciones, las multas o los gastos personales o gastos que no cumplan con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario. Contablemente se reconocen como gasto, pero fiscalmente nunca se aceptan para que éstas puedan ser deducidas ante la DIAN. Por otro lado, tenemos las diferencias temporarias, que estas sí generan una diferencia entre la base contable y fiscal, pero solo por un tiempo. Es decir, que estas más adelante van a ser revertidas. Esta diferencia temporal ocurre porque las normas contables y las fiscales tienen tiempos y métodos o porcentajes diferentes para reconocer ciertos hechos económicos. Un ejemplo común son las depreciaciones. Contablemente se pueden depreciar usando métodos o vidas útiles distintas a las permitidas por la DIAN. Eso hace que en el año exista una diferencia, pero en los siguientes periodos esa diferencia se compense porque ambos valores van a terminar llevándose a cero. Entonces, por eso se llaman temporarias, porque hoy generan una diferencia, pero en el futuro las partidas se van a igualar. Muy bien, buenas noches. A continuación, les voy a indicar en las cuentas donde aparece como diferencia permanente sustentado con el estatuto tributario. Voy a hablar de la cuenta 429581, el ajuste al peso. Tenemos un saldo final de 14.091, diferencia permanente. Es un ajuste al peso, es una partida contable de redondeo, pero no constituye un ingreso ni gasto real, según el estatuto tributario en el artículo 26. Solo se considera ingresos aquellos que incrementan el patrimonio. El ajuste al peso no es un ingreso realizado y no afecta la base fiscal. Por eso se registra como diferencia permanente. Continúo con la cuenta 51353502, teléfono no grabado, con un saldo final de 1.032.085. Se trata de un gasto contable que no cumple con los requisitos de necesidad y relación de causalidad exigidos por el artículo 107 del Estatuto Tributario. No está asociado directamente con la actividad productora de renta y no tiene soporte tributario válido. Por lo tanto, es un gasto no deducible y queda como diferencia permanente. Continúo con la cuenta 53050501, el gravamen del impuesto 4 por mil, con un saldo final de 17.094.966. Aquí hay un caso muy particular, el cual el impuesto de 4 por mil se puede deducir el 50% según el artículo 59 y el artículo 107 y 115 del Estatuto Tributario. Entonces, en este caso hay una diferencia eh, permanente, el 50%, y el otro 50% sí lo podemos deducir, y quedaría como base fiscal, depende de pago y porcentaje deducible. Continúo con la cuenta 530521, intereses de mora.
Esta iniciamos con un saldo final de 2.980.413 y se cataloga como diferencia permanente. ¿Por qué? Porque los intereses por mora derivados de incumplimientos contractuales o pagos tardíos no son deducibles fiscalmente porque no cumplen el principio de necesidad del gasto, según el artículo 107 del Estatuto Tributario, y tampoco están permitidos por el artículo 115 del Estatuto Tributario. Continúo con retención de la fuente asumida. Tenemos un saldo final de 14.000 y esta retención asumida ocurre cuando la compañía asume un impuesto que debió retener a un tercero. La DIAN no considera este valor como un gasto no deducible, pues se trata del pago del impuesto de otro contribuyente. Y finalizo con la cuenta 539525, donaciones. Está catalogada como una diferencia permanente porque las donaciones son deducibles siempre y cuando cumplan con los requisitos del artículo del Estatuto Tributario 125-2, las cuales las entidades deben tener unos requisitos. Las entidades que se donan, que deben ser sin ánimo de lucro, calificadas y tener certificado especial. Como no aparece evidencia de que la donación cumpla estos requisitos, se clasifica como no deducible y queda como diferencia permanente. Continúa mi compañera Magali. Listo. Eh, bien, mira un momento. Bueno, otra diferencia temporal que encontramos en la conciliación fiscal fue las depreciaciones. Eh, las depreciaciones en este caso, pues según se toman bajo las normas NID, la depreciación se calcula según la vida estimada y el método aplicado y el valor residual del activo. Sin embargo, fiscalmente debemos aplicar lo indicado por el Estatuto Tributario, especialmente en los artículos 128 y 142 que establecen límites y tasas máximas de depreciación. Por ejemplo, nos permite aplicar una tasa máxima del 20% anual para equipos de cómputo, de 10% para maquinaria y 5% para edificaciones. Estas diferencias entre la depreciación contable y fiscal generan diferencias temporarias que deben ser registradas, las cuales se terminan registrando en la conciliación fiscal y explicadas en el formato 2516. En este caso, se aplicaron las reglas de acuerdo al estatuto tributario, surgiendo los ajustes detallados en la cuenta 15. En la cuenta 159210, que es depreciación más 159215, que es la depreciación de equipo de oficina, que tenemos 7.782.000. Y la depreciación del equipo de cómputo correspondiente a 35.884.198. Ya le Bueno, muchas gracias. Esta es la explicación para el diligenciamiento del formulario 2516 de ajustes fiscales.